Ayer pasábamos en el grupo interno que teníamos de WhatsApp en el programa, pasábamos un poco los temarios y con qué persona íbamos a entrevistar en el programa. Y yo a veces hago chistes con eso, ¿no? Cuando internamente le decimos a la audiencia, el mensaje es sale tal persona y yo pongo tema 2 puntos y más o menos referencio cuáles son los temarios para que sepamos de qué vamos a hablar. Y ayer cuando yo les dije, bueno, va a salir tal persona, tema, puse la vida y después puse otras cosas. Claro, entonces, la persona con la cual vamos a intentar hablar de la vida en este tiempo está en línea, hace un tiempo que no habla con nosotros, ella es investigadora, socióloga, historiadora, educadora, feminista ante todo, es doctora en historia por la Universidad Estadual de Campinas en Brasil y fue profesora de la UBA y trabajó muchos años en el CONICET y ella es Dora Barrancos. ¿Qué tal, Dora? Buen día. Marcela Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Muchas gracias por el contacto y por vincularme con la vida. Bueno, es que en relación a eso pensaba, porque en un momento de ayer te puse en el mensaje que quería hacer como una especie de anclaje en lo que le pasa a los jóvenes. Vos sabés que yo también soy docente y cuando me pongo frente al aula veo tanto desconcierto por parte de ellos y hasta veo aquel alumno o aquel estudiante que en agosto del año pasado si le hablabas mal de Milei se sentía mal. Lo que yo noto en estas 2 semanas desde que inició el ciclo lectivo 2024 es que cuando sale en el aula algún tema de la cotidianidad política y social de la República Argentina, ese mismo alumno ahora agacha la cabeza porque tal vez votó a Milei y no sabe lo que se viene, porque ya más o menos con lo que se está viniendo no se quiere imaginar más allá, y quería sí referenciarme en vos por la experiencia de vida y porque también es una búsqueda de qué terminaste pensando que le pasa a mucho joven. También hay un recorte, ¿no? Que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo vengo recién de hablar con el intendente de Viedma que me contaba otra realidad y diciéndome los problemas que tienen porque el presidente Milei ni siquiera durante la campaña fue a la provincia de Río Negro y los problemas que tiene Beretilnec para llevar adelante las políticas que hagan crecer a su provincia, pero teniendo como recorte al joven porteño que yo te refería y te describía esto que te contaba de lo que estoy tratando de percibir en las aulas. ¿Vos qué notás o qué pensás que le puede llegar a pasar a la juventud en este tiempo con Javier Milei? Bueno, en primer lugar, me felicito en el alma, te felicito, nos felicitemos, porque pasa lo que debe pasar en circunstancias de un fluir, yo diría, bueno, de logicidad, de manifestación empírica del daño que ocasiona Milei. Entonces es lo que vengo sosteniendo. Bueno, ese caso, puede haber habido lo que, bueno, en mal romance podríamos llamar un embrujamiento, un estado de imantación, ¿no? Sobre la bizarría de la conducta, el estropicio de los buenos modales, digámoslo, que a los jóvenes, a les jóvenes, no les disgusta. El estropicio de los buenos modales es una primera señal. Yo durante la campaña sostenía que sobre todo la gente joven le encantaba escuchar la música, pero no se detenía en la letra, ¿no? Y entonces tal me parece lo que ha ocurrido. De todas maneras, las ciencias sociales nos debemos una aguda serie de investigaciones sobre lo que efectivamente transcurre en esas subjetividades que por otra parte son de alta volatilidad, como dice Alfredo Serrano, mi amigo de CELAC. Hay alta volatilidad. Bueno, por otra parte, yo te diría, el mundo está un poco desconcertado, planetariamente hablando, ¿no? Hay lugares, bueno, estruendosos, hay lugares... Sí, hay hambre y insatisfacción, hambre y insatisfacción todo el tiempo, ¿no? Donde no hay hambre, hay pero insatisfacción. Lo que más, claro, pero lo que más hay, primero, digo, como cauce en donde se pueden, como primera malla donde podemos crear hilos que lleven a reflexiones sobre cómo pasó lo que pasó, una podría decir, hay una cierta estandarización, una cierta extensión del miedo y la inseguridad. Entonces el miedo y la inseguridad, vos sabés que hacen una fragua que lleva a un estado
subjetivo que no se orienta precisamente a las conmociones revolucionarias, transformadoras y solidarias, ¿no? El miedo y la inseguridad, hay algo histórico que nos muestra, tal lo que pasó en momentos tan críticos como los autoritarismos, el nazifascismo y demás. Miedo tremendo, miedo a poder sobrevivir, cómo se sobrevive, ¿no? Y además mucha depredación en los casos estos extremos de la Europa autoritaria. Sí. Y al mismo tiempo, pero ha crecido la inseguridad por tantos motivos. Primero me refiero a cuestiones acuciantes, el porvenir para los jóvenes, y por otra parte, y con esto cierro este primer episodio. Sí. Mira, ha cambiado muchísimo la sensibilidad de las comunidades, de todas. No hay la misma sensibilidad estridente que teníamos, prosolidaria y cuasi heroica, y aquella bizarría generacional que se pusieron en los años 60 y 70, porque había todo un caldo, y yo diría que era inherente a todas las clases sociales, a las jóvenes que éramos de todas las clases sociales. ¿En orden a qué? A una suerte de rechazo, de vituperio, de rechazo mayor contra las fuerzas de la injusticia social, claro, de la injusticia contra los pobres, de la injusticia de clase, de la injusticia de naciones imperiales sobre otras. Bueno, esto eran los años 60, 70, pero no podemos de ninguna manera forjar Arcadias en el momento presente, porque sería desconocer también, digamos, una es cientista social, al fin y al cabo, sabe perfectamente que estos fenómenos cambian los contextos, cambian las subjetividades, cambian las sensibilidades, cambian los contextos, en fin, es una manifestación de ida y vuelta, dialéctica, ponele, por lo que efectivamente no podemos hacer juzgamientos con los ojos que teníamos hace 50 años. Esto es lo que quiero decir. Sí, tenemos que tratar de comprender qué es lo que pasa, sobre todo porque, bueno, para mucha gente, después del COVID, además el COVID fue de alta inestabilización. Yo creo que todavía, los otros días conversábamos, la secuela tremenda de muerte a vida, y esto que en nuestro país, a pesar de lo que dice el Supremo Presidente, no ha habido la catástrofe, menos mal, que pasaron otros países. Te voy a contar, te voy a contar una anécdota en cuanto a eso, que yo la traje acá a la mesa hace un par de semanas atrás. Cuando yo estudiaba en el ISAR tenía todas las aulas, el viejo ISAR, ¿no? Paseo Colón y Belgrano, tenía todas las aulas en lo que sería como un mini pulmón de manzana, pero para que tenga la imagen la audiencia. Cuando vos salías del aula tenías que hacer todo un círculo en donde ibas rodeando el resto de las aulas hasta llegar al bar, ¿no? Entonces nosotros muchas veces decíamos con mis compañeros de producción del ISAR, mirá qué loco este edificio, que nosotros estudiamos comunicación y cuando salimos al recreo lo único que hacemos es girar en redondo, cuando tendríamos que ser expansivos. Y lo mismo te lo quería tratar de reflexionar, porque en los últimos días la sociedad conservadora y mucho votante de la Libertad Avanza y medios que apoyan esas ideas políticas quieren instalar la idea que Victoria Villarroel es una persona inteligente, y yo recién decía que a mí Victoria Villarroel me da más bien una persona metódica y prolija, lo cual le va con el perfume perfecto para ese conservadurismo, pero no sé si eso alcanza para ser inteligente. Esa era la pregunta. Yo creo, de todos modos, me permito decir que es la más inteligente de ese elenco, ojo. Sí. De ese elenco, brilla, porque ahí hay mucha oclusión de la naturaleza inteligente. La verdad, no quiero hacer en este momento denominaciones que pueden, pero yo creo que hay justamente una falta de talento enorme, junto con una ideología aberrante neofascista. Entonces, el viejo Perón decía, esta es la peor junta, ¿no? Porque en general es cierto que un adversario, un enemigo inteligente te pone la piel de gallina, pero finalmente
sabés que hay alguna ratio, hay alguna hebra neurocognitiva Claro. que va a poner algo de razonabilidad. Sí. Entonces, este es el problema de hoy. Entonces, de todas maneras, insisto, el elenco es muy pobre. Hay una pobreza, además de la pobreza cognitiva y de la grandeza del mal propósito, por así decirlo. Yo me refiero al grupo que hegemoniza la escena de La Libertad Avanza, porque después hay un contubernio raro ahí. Entonces da la impresión de que en este momento justamente hay mucho trastorno institucional propio. Esto es lo que quiero decir, propio. Hay ahí unas luchas intestinas propísimas, porque por otra parte da la impresión de que la crueldad enorme que se va manifestando, ¿no? Que tiene todo el consentimiento y más el impulso del primer magistrado, sin embargo, da la impresión de que él reina pero no gobierna. Gobiernan, yo creo que no soy nada original en esto, ¿quiénes? Bueno, los grandes representantes vicarios y al mismo tiempo, atendido por sus dueños, la concentración máxima de intereses económicos con un desparpajo que no veíamos ni siquiera en la época de Macri. Sí, ni siquiera. Porque, yo creo que no. Hay una imagen esta semana que es un poco explica o creo que termina compaginando lo que venías, que a mí me choqueó mucho, lo que venías expresando, que es la entrada de Santiago Caputo, esta especie de hombre que maneja las ideas políticas de Milei, entrando a Balcarce 50, a la Casa de Gobierno, con un saco blanco, al mejor estilo película de Jane Bond o del mejor cine italiano, cuando el país está teniendo, yo la semana pasada, según el informe de UNICEF, se dice que, claro, como estamos con el presupuesto 2023, sino con el 2024, la pobreza infantil podría elevarse del 57% al 70%, y vos lo ves entrar con un saco blanco, como diciendo, bueno, falta el canapé nada más al lado. Ahí te das cuenta el desapego, primero, el desapego a una cierta moral elemental, porque yo lo que sostengo es que la inhumanidad, la crueldad, ayer nomás han sacado a 90 personas así, más las 50 del CONICET, organismo que, sabes, de la cual yo fui directora en representación de las ciencias sociales humanas. Es un organismo de número esmirriado de empleados administrativos. Lo que tiene el CONICET es gran planta de investigadores e investigadoras, becarios, becarias, pero el apoyo administrativo es mínimo, son 1.300 y pocos. Entonces, para darte idea de que da muchísimo dolor, porque se trata de personas que se van a encontrar con dificultades homéricas en el mercado laboral, un mercado laboral restricto, que cada día se achica más, que cada día tiene menos oferta de puestos para ofrecerle, y sobre todo a las personas que tienen más de 40 años, ya lo sabés, esto es trágico. Pero bueno, ahí viene la otra cosa, el desparpajo, esa suerte soez, inmoral, sí, que se manifiesta. En algún punto tilinguería, ¿no? O sea, porque la tilinguería, bueno, yo te diría, bueno, no es el único tilingo que tiene el sistema político, pero de todas maneras, lo que eso muestra es la indecencia de la moral solidaria. Ahí se acabó, se socavó, se abdicó de cualquier estilo humano. Entonces eso es lo que me preocupa mucho, ¿no? La crueldad, esa satisfacción de gozar con el mal del prójimo, es impresionante. Entonces, eso no se condice con ninguna plataforma, de ninguna condición religiosa y de ninguna condición civil elementalmente adicta a postulados de elementales de derechos humanos. Hay yo diría un socavón profundo en materia de derechos humanos. Y bueno,
Pero hay otra parte que está muy habilitada para el gran negocio porque sabemos perfectamente que hay una gran habilitación nuevamente. Ponele del triciclo financiero, tal vez no es la bicicleta con la holgura, pero el triciclo funciona a todo lo que da. Y esos hacedores están como en otra rama, sí, participan y son centrales en la lógica de la economía mercantilista y de la sacramentación del mercado que tienen. Pero del otro lado hay toda una abdicación. Yo vengo escribiendo, vengo haciendo algunos papelitos respecto de no se llamen liberales, no se puede llamar liberales, no son liberales, no lo son. El liberalismo, digamos, del contrato social inventado desde Locke en adelante, pasando por Rousseau, Hobbes, todo lo que quieras. Y perdona a la audiencia por todos estos nombres que a lo mejor no conocen, pero quiero decir, son la patrística, son los padres fundadores del liberalismo. Estarían impresionados porque ahí quiero concluir con esto. ¿Quién inventó el Estado moderno? ¿Quién es el inventor del Estado moderno? ¿Quién es el inventor de las instituciones del Estado moderno? ¿Quién es el inventor de la división sacrosanta de poderes? El liberalismo. Y esto que está ocurriendo ahora está tan alejado, la persecución, ¿no?, a comunicadores y otras gentes. Los últimos datos habidos respecto de gravísimas circunstancias que solo pueden remedar a la feroz dictadura pasada, con relación a la militante de Hijos, con relación a Teresa Laborde, Calvo, en fin. Quiero hacerte una última pregunta sobre eso y cerrar la entrevista. Y voy a ver si me da mi cerebro para poder expresarla correctamente. En los últimos días vuelven de nuevo a poner en duda si son 30.000 o no son 30.000 estos grupos políticos que en donde se referencia a Libertad Avanza y otros negacionistas, que muchos hay dentro del gobierno, para no decir todos, y ellos como que dicen, bueno, ponemos en duda que sean 30.000, bueno, una barbaridad, una atrocidad, una falta de respeto, un desparpajo sobre las declaraciones. No quiero seguir adjetivando sobre eso, ¿no? Ahora, yo encuentro como en ese discurso, y ahí es la pregunta que quería hacerte, y con esto culminar la entrevista, noto que tal vez es un espacio o un resquicio que estos sectores negacionistas se encuentran a decir, porque ustedes ahí están mintiendo, porque en realidad son 9.000 y no son 30.000, y como que encuentran cierto tipo de regocijo en decir, bueno, pudimos decirle a estos sectores que ahí mienten porque para nosotros no son 30.000, sino son 9.000 o bueno, las barbaridades que dicen en cuanto... ya es una barbaridad hablar de cifras, ¿no? Pero lo que quería sí tratar de preguntarte es, ¿vos considerás que ellos se abrazan a esa idea porque en algún punto es lo único que los lleva a terminar comprendiendo que todo lo que ellos defienden más allá de eso es nefasto y todo fue una mentira y todo fue un engaño y todo fue dolor y todo fue sufrimiento? Yo te contesto porque del otro no pueden hablar. No es solo el negacionismo, son los 30.000. Es más, yo tengo la idea íntima de que son más de 30.000. He conocido personas que nunca fueron a denunciar. Conozco 2 casos por lo menos, yo conozco 2, ¿no? La segunda cuestión, el negacionismo tiene como contracara, se espeja, su espejo es la justificación de todos esos crímenes. Esto es el negacionismo. El negacionismo no es solo decir no son eso, mienten sobre eso. Lo que quieren decir en verdad, eso está justificado. Si fueron 9.000, 8.000, 30.000 o lo que fueren, está bien justificado. Y la verdad es que pienso, en el fondo, si se los dejara a este tipo de hienas, menos mal que ahí sí hago una apuesta de que son un sector minoritario, ¿no? Ese negacionismo feroz, en realidad volvería a repetir, salvo, bueno, tal vez lo que dijo Villarroel los otros días, ella se opone a la movilización del ejército, y bueno, sabe lo que pasó, en ese reportaje desnuda bastante su opinión, diciendo, porque al final después todos están
en la cárcel. En fin, yo lo que quiero decir que de todas maneras me parece que lo que ocurre con ella y con todos los que han sido negacionistas y están manifestando eso, piensan que estuvo bien hecho, que está justificado. No se animan a pronunciar la continuidad logicizada del sistema. Eso no es verdad. No es verdad que fueron tan criminales. No es verdad que secuestraron a los chicos. No es verdad nada de eso. Y si eso ocurrió, está justificado. Para mí, esa es la interpretación posible, como ocurre en todos los lugares del mundo donde hay negacionismo. El negacionismo lo empezó a inventar un señor en Francia, impresionante, un señor que era progresista y después empezó a hacer negacionismo. Y bueno, tal el transcurrir inclusive del concepto. Es muy complejo, es muy complejo, y yo pensaba en estos días, ¿no? Y de vuelta lo mismo. Debe ser muy complejo para ellos saber que el que los ve de afuera lo único que ve es algo patético, que es una persona tratando de defender el horror. Exacto, pero lo que pasa es que en realidad económicamente pasa lo mismo, Dora, económicamente también pasa lo mismo. Hay una justificación normativa sobre eso. Bueno, tuvieron que hacer eso, está claro, y eso es lo que me parece que vos como docente sabés muy bien que es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es mostrar todo lo que ocurrió, inclusive sin agregados calificativos, ¿no? Sin agregados, no es necesario como docentes que tengamos cargas calificativos, solamente con expresar, con fotografías, con exámenes digamos de lugares, exámenes de los lugares. Describir. Con testimonios, solamente con descriptores. Y tenemos que volver a hacerlo, Dora, bueno, creo que estamos hasta acá. Te mando un abrazo. Bueno, un abrazo grande y mucha suerte en tu docencia. Bueno. Necesitamos esto. Necesitamos estar muy cerca de los jóvenes hoy día. Y yo te necesito para volver a hablar de la vida en un tiempo. Te mando un beso. Vida, desde luego. Te mando un beso. Chau, Dora. Un beso. Quien estaba hablando con nosotros era Dora Barrancos, quien ha sido en este tiempo uno de los referentes del feminismo en la República Argentina desde hace varias décadas. Es investigadora, socióloga, educadora y bueno, y una persona que es un placer dialogar con ella cada tanto.